Escuchen esto con atención, porque lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos no es un accidente diplomático ni un error de cálculo militar aislado. Estados Unidos ha derribado una aeronave rusa e Irán ha golpeado objetivos de la OTAN. Repitan eso despacio. Dos potencias que Washington lleva décadas tratando como amenazas separadas, actuando ahora dentro del mismo marco de conflicto en el mismo momento histórico. Esto no surge de la nada, surge de un sistema global que lleva años fracturándose, un sistema donde el dólar como moneda de reserva mundial pierde terreno, donde las alianzas militares construidas después de 1945 ya no reflejan la realidad del poder en 2025 y donde las poblaciones, especialmente aquí en Estados Unidos, siguen sin recibir un análisis honesto de por qué sus hijos van a guerras que no entienden, financiadas con deudas que no pueden pagar para defender intereses que nunca fueron los suyos. Lo que ven hoy en los titulares no es el inicio de algo nuevo, es la consecuencia visible de décadas de contradicciones que el sistema capitalista global ya no puede ocultar. Vamos a hablar de esto con la seriedad que merece, porque los medios de comunicación principales en este país van a enmarcar esta historia de una manera muy particular. Y esa manera va a servir ciertos intereses, no los suyos. Van a escuchar palabras como defensa, respuesta proporcional, amenaza a la seguridad nacional y esas palabras van a estar diseñadas para cerrar el debate antes de que empiece, para que ustedes acepten lo que está ocurriendo sin hacerse las preguntas fundamentales. Y las preguntas fundamentales son las que nosotros tenemos que hacernos hoy, aquí, juntos. Primero entendamos el contexto histórico, porque sin contexto histórico no hay análisis, solo hay propaganda. Rusia y Estados Unidos llevan décadas en una relación que oficialmente terminó con la Guerra Fría, pero que en la práctica nunca se resolvió. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, hubo promesas, conversaciones, entendimientos informales de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Eso está documentado. No es teoría de conspiración, está en los archivos diplomáticos, en las memorias de los funcionarios de aquella época, en los registros históricos que cualquier académico serio puede consultar. Y sin embargo, la OTAN se expandió consistentemente, sistemáticamente, durante 3 décadas, incorporando país tras país que antes formaba parte de la órbita soviética, acercándose cada vez más a las fronteras rusas. Ahora bien, yo no digo esto para defender a Rusia ni para justificar ninguna acción militar rusa. Lo digo porque el análisis honesto requiere que entendamos las causas, no solo los efectos. Y cuando un país ve una alianza militar que considera hostil acercarse a sus fronteras durante 30 años, la respuesta que eventualmente produce ese proceso no debe sorprendernos, aunque la condenemos. Ahora bien, ¿qué significa que Estados Unidos haya derribado una aeronave rusa? Significa que hemos cruzado un umbral que durante décadas ambas potencias nucleares tuvieron el cuidado de no cruzar. Durante la Guerra Fría, con toda su tensión, con toda su peligrosidad, había algo que se llamaba comunicación de crisis, había líneas directas, había protocolos, había un reconocimiento mutuo de que ciertos escalones en la escalada militar podían llevar a consecuencias que ninguna de las dos partes quería enfrentar. Ese reconocimiento mutuo fue lo que evitó que la crisis de los misiles en Cuba en 1962 se convirtiera en una guerra nuclear. No fue la valentía de Kennedy solamente, fue también la racionalidad de Khrushchev, fue el reconocimiento de ambas partes de que había límites que no se debían cruzar. La pregunta hoy es si esos mismos límites siguen existiendo, si los actores en este conflicto tienen la misma claridad sobre dónde están esas líneas rojas.
Y honestamente, mirando lo que está ocurriendo, hay razones serias para dudar. Y luego está Irán. Irán golpeando objetivos de la OTAN no es una acción que Irán toma de manera aislada, porque Irán no tiene la capacidad ni el incentivo de actuar de manera aislada contra la alianza militar más poderosa del mundo. Irán actúa dentro de una arquitectura más amplia, dentro de lo que algunos analistas llaman el eje de resistencia, pero que en términos más precisos podríamos describir como una coalición de estados y actores no estatales que comparten el objetivo de contrarrestar la hegemonía estadounidense en distintas regiones del mundo. Eso incluye a Rusia, eso incluye a China en cierta medida, eso incluye a actores como Hezbollah, como los Houthis en Yemen, como milicias en Irak y Siria. Lo que estamos viendo no son eventos separados y no relacionados. Lo que estamos viendo es la manifestación de una reconfiguración del poder global que lleva años desarrollándose y que ahora está produciendo choques militares directos. Pensemos en la economía política de todo esto, porque siempre hay que seguir el dinero para entender la política. El orden económico global que emergió después de la Segunda Guerra Mundial fue un orden construido alrededor del dólar estadounidense, alrededor de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, alrededor de la capacidad de Estados Unidos de establecer las reglas del comercio internacional y hacer que esas reglas beneficiaran principalmente a las corporaciones y los intereses financieros estadounidenses. Ese sistema funcionó en sus propios términos durante décadas, pero ese sistema también produjo contradicciones enormes, produjo desigualdad masiva tanto dentro de Estados Unidos como globalmente, produjo resentimientos profundos en países que sentían que las reglas del juego estaban diseñadas para mantenerlos en una posición subordinada y produjo el incentivo en países con suficiente poder para intentarlo de construir alternativas a ese sistema. Lo que estamos viendo con Rusia, con China, con Irán, con los BRICS expandiéndose, con los esfuerzos de desdolarización que se están produciendo en múltiples regiones del mundo, es precisamente ese proceso de construcción de alternativas. No es perfecto, no es completamente coherente, no está libre de sus propias contradicciones y problemas, pero es real y está avanzando. Y Estados Unidos, como cualquier potencia hegemónica que siente su posición amenazada, está respondiendo con los instrumentos que tiene a su disposición, que incluyen instrumentos militares. La historia del capitalismo global está llena de ejemplos de potencias hegemónicas que recurrieron a la fuerza militar cuando sintieron que su posición dominante estaba siendo desafiada. Esto no es nuevo. Lo nuevo es la escala, la velocidad y el hecho de que los actores que están desafiando esa hegemonía hoy tienen capacidades militares, incluyendo capacidades nucleares, que hacen que el costo de ese desafío sea potencialmente catastrófico para toda la humanidad. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué está pasando aquí en Estados Unidos? Porque esa es la pregunta que más me importa, porque ustedes son los que viven aquí, los que pagan impuestos aquí, los que tienen hijos e hijas que eventualmente podrían ser llamados a servir en conflictos que se originan en estas decisiones. Lo que está pasando aquí es que la clase trabajadora estadounidense, independientemente de su origen étnico, independientemente de si habla inglés o español en casa, está siendo sometida a una narrativa que simplifica radicalmente lo que es un proceso enormemente complejo. Se les está diciendo que hay buenos y malos, que Estados Unidos y sus aliados son los buenos y que Rusia e Irán son los malos y que por lo tanto cualquier acción militar que tome Estados Unidos en este contexto está justificada por definición.
Esa narrativa es conveniente para ciertos intereses, no es conveniente para ustedes. Piensen en lo siguiente. Cada dólar que se gasta en operaciones militares en zonas de conflicto, cada dólar que se destina a expandir la presencia militar estadounidense en Europa del Este, cada dólar que se usa para financiar aliados y proxies en el Medio Oriente, es un dólar que no se está gastando en escuelas, en infraestructura, en atención médica, en los programas sociales que la clase trabajadora de este país necesita desesperadamente. Y esto no es retórica, esto es aritmética. El presupuesto del Pentágono supera los 800.000 millones de dólares anuales. El presupuesto militar de Estados Unidos es más grande que el de los siguientes 10 países combinados. Eso no es una política de defensa, eso es una economía de guerra. Y las economías de guerra benefician a corporaciones específicas, a contratistas específicos, a accionistas específicos, no a la gente que trabaja 40 horas a la semana y todavía no puede pagar la renta. Y aquí es donde necesito que piensen en algo que los medios raramente mencionan, que es la relación entre el gasto militar y la deuda nacional. Estados Unidos tiene una deuda nacional que supera los 33 billones de dólares. 33 billones. Esa deuda no llegó de la nada. Llegó de décadas de políticas fiscales que redujeron los impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones mientras se mantenía e incrementaba el gasto militar. Llegó de guerras en Irak y Afganistán que costaron más de 6 billones de dólares y que no produjeron ninguno de los resultados que se prometieron, ni estabilidad regional, ni democracia, ni seguridad para el pueblo estadounidense. Y ahora, en este momento, con esa deuda colgando sobre la economía como una nube permanente, con millones de personas en este país que no tienen acceso a atención médica decente, con una crisis de vivienda que está haciendo imposible para las familias jóvenes establecerse, con un sistema educativo que está dejando atrás a generaciones enteras, en este momento la respuesta que se está dando es más gasto militar, más escalada, más conflicto. Quiero hablar de la OTAN porque creo que hay una confusión fundamental sobre lo que la OTAN es y para qué sirve. La OTAN se fundó en 1949 como una alianza defensiva en el contexto de la Guerra Fría. Su propósito declarado era proteger a Europa Occidental de una posible invasión soviética. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, mucha gente, incluyendo muchos analistas serios dentro del propio establishment estadounidense, preguntó, ¿para qué sirve la OTAN ahora? La amenaza que la justificaba había desaparecido, pero la OTAN no desapareció. La OTAN se expandió geográficamente, incorporando países del este de Europa, se expandió en términos de misión, empezando a operar fuera del área del Atlántico Norte, en Afganistán, en Libia, en distintas partes del mundo, y se expandió en términos de presupuesto y de capacidad militar. ¿Por qué? Porque hay instituciones, hay industrias, hay intereses económicos enormes construidos alrededor de la existencia y la expansión de la OTAN. Las industrias de defensa de los países miembros dependen de la OTAN para justificar sus contratos, sus ganancias, su influencia política. Y cuando Irán golpea objetivos de la OTAN, lo que está golpeando no es una simple alianza defensiva, está golpeando esa arquitectura de intereses, esa estructura de poder que tiene raíces profundas en la economía política del mundo occidental. Hablemos también de Irán con más precisión, porque Irán es un país que en los medios estadounidenses casi siempre aparece reducido a su gobierno, al régimen de los ayatolás, a la retórica de ciertos líderes, y esa reducción es conveniente porque permite ignorar la historia. Irán fue una democracia. En 1953
El gobierno democráticamente electo de Mohammad Mossadegh fue derrocado en un golpe de Estado organizado por la CIA y el MI6 británico. ¿Por qué? Porque Mossadegh había nacionalizado la industria petrolera iraní, que hasta ese momento estaba en manos de corporaciones británicas. Las corporaciones perdieron sus ganancias, pidieron ayuda a los gobiernos occidentales y los gobiernos occidentales derrocaron una democracia para proteger esas ganancias. Lo que vino después fue el Shah, una dictadura apoyada por Occidente que duró décadas, que empleó la tortura sistemática contra sus opositores a través de la SAVAK, su policía secreta, y que produjo el resentimiento profundo que eventualmente alimentó la revolución de 1979. Esto no justifica nada de lo que el gobierno iraní ha hecho desde 1979, pero explica por qué en Irán y en gran parte del Medio Oriente hay una desconfianza profunda hacia las intenciones de Estados Unidos que no surge del fanatismo religioso, sino de la experiencia histórica concreta. Y esa experiencia histórica concreta es crucial para entender por qué Irán hace lo que hace hoy. Irán ha visto lo que le pasó a Irak cuando Saddam Hussein, que en algún momento fue aliado de Occidente contra el propio Irán, dejó de ser útil. Vio la invasión, la destrucción del Estado iraquí, el caos que siguió. Irán vio lo que le pasó a Libia cuando Muammar Gaddafi, después de haber llegado a acuerdos con Occidente y haber abandonado su programa de armas, fue derrocado con apoyo de la OTAN y terminó siendo ejecutado en una calle. La lección que Irán y muchos otros gobiernos en el mundo sacaron de esas experiencias es que la única garantía de seguridad frente a la potencia militar estadounidense es tener capacidad de disuasión propia, ya sea nuclear o convencional. Eso no es irracionalidad, eso es una lectura racional de las experiencias históricas disponibles. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la gente que está viendo este video aquí en Estados Unidos? Significa que están viviendo en un país que está tomando decisiones de enorme consecuencia, decisiones que los afectan directamente, sin un debate público real y honesto sobre esas decisiones. El debate que sí existe en los medios principales es un debate entre distintas facciones de la clase política y del establishment de seguridad nacional sobre cómo gestionar estos conflictos, no sobre si deberían estar en estos conflictos, no sobre si el modelo de política exterior que ha llevado a esta situación es el correcto, no sobre si los recursos que se están como un destinando a impuesto operaciones indirecto militares que golpea con más deberían estar fuerza a los siendo hogares de destinados ingresos a medios y resolver los bajos. problemas que la Para gente una familia enfrenta en su trabajadora, vida esto se cotidiana. traduce en Ese situaciones debate muy más concretas. profundo, ese El debate más combustible fundamental, se vuelve cada casi vez no más caro en la existe en los gasolinera, medios mientras que en el principales, y por supermercado eso los es precios de los importante que alimentos existan aumentan porque el espacios como transporte y este la donde logística se pueda también se hacer ese encarecen. análisis Poco a con poco, honestidad. el poder Quiero también adquisitivo se hablar de erosiona. China, porque Muchos aunque críticos China no sostienen que está una parte directamente importante de este involucrada en escenario los eventos es específicos consecuencia que de estamos décadas de analizando gasto hoy, militar China elevado es el y de telón de conflictos fondo de prolongados todo que esto. han requerido La enormes política recursos exterior públicos. estadounidense Mientras en este tanto, el momento complejo está militar siendo shaped, industrial está siendo continúa recibiendo formada contratos fundamentalmente multimillonarios por la para percepción de reemplazar China como el equipamiento, desafío sistemas de estratégico defensa o principal a infraestructura largo plazo tecnológica. para la En ese hegemonía contexto, el estadounidense. debate Todo sobre lo quién paga demás, realmente el incluyendo costo de el estas conflicto con políticas, Rusia, vuelve a aparecer. incluyendo la Para política numerosos hacia Irán, economistas se está políticos, viendo a las través del consecuencias lente terminan de cómo recayendo en gran afecta a medida la sobre los posición de Estados trabajadores a Unidos través de frente a inflación, China. Y eso endeudamiento produce público o distorsiones recortes enormes en el presupuestarios. Al análisis y en mismo la tiempo, política. el sistema Porque cuando ves internacional
atraviesa una problema fase de geopolítico, transformación. principalmente Nuevas como una alianzas pieza políticas en y el tablero de la económicas competencia están con tomando China, forma, tiendes lo que a muchos tomar analistas decisiones que describen tienen como el sentido avance dentro de gradual esa hacia un lógica, orden pero que global producen más consecuencias multipolar. desastrosas Algunos de en los estos cambios contextos se hicieron específicos visibles con donde el se Tratado de aplican. La Cooperación escalada con Estratégica Rusia, a por largo ejemplo, plazo, tiene firmado en sentido dentro 2025 de una entre lógica Vladimir de Putin y el debilitar a un entonces potencial presidente iraní aliado de Masoud China, de mantener Pezeshkian. a Rusia Ese acuerdo atrapada en un buscaba ampliar la conflicto que cooperación consume en sus áreas recursos energéticas, y su atención. tecnológicas y de Pero esa seguridad. misma Durante escalada años se está asumió en muchos produciendo centros de una poder unificación de occidentales que Rusia las e Irán sanciones que antes económicas no existía aislarían con la misma completamente a intensidad. Teherán y Está debilitarían a produciendo una Moscú. Sin colaboración embargo, entre el actores resultado que ha sido más comparten el complejo. objetivo Varios de países han contrarrestar la intensificado hegemonía su cooperación estadounidense económica y y está militar en creando las respuesta a esas condiciones presiones. para Para exactamente algunos el tipo de estrategas, eventos que la estamos estabilidad de analizando Irán hoy. es vista La por potencias política que como estaba Rusia y China diseñada para como un aislar a elemento los clave adversarios dentro está del equilibrio produciendo el efecto regional. contrario, Si un los país está controla uniendo. Y grandes todo reservas esto energéticas ocurre en y un ocupa una contexto posición económico global estratégica que entre está Asia bajo una Central, presión el Golfo enorme. La Pérsico y el inflación que sur de golpeó a Asia, las su economías estabilidad occidentales después se de la convierte en pandemia un no factor fue importante simplemente dentro del un sistema fenómeno internacional. Por monetario, eso la fue cooperación también el entre Rusia e resultado Irán de va más allá de la disrupciones en simple las compra de cadenas de armamento. suministro También globales, se de la conecta con dependencia proyectos que se había energéticos, construido corredores en décadas de logísticos y globalización, acuerdos de la financieros que vulnerabilidad buscan que esa reducir la dependencia dependencia de creó cuando las infraestructuras condiciones dominadas geopolíticas por cambiaron. Occidente. El Mientras conflicto en tanto, Ucrania China, la disparó los mayor precios de potencia la industrial energía y del los mundo alimentos en términos de globalmente. producción Un conflicto más manufacturera, amplio, un continúa conflicto que importando grandes involucre volúmenes de directamente energía a para sostener potencias su como economía. Rusia, Irán Parte de y ese eventualmente suministro con proviene de implicaciones Rusia para y de China, Irán. Una produciría diferencia clave disrupciones es que algunas económicas de esas de una transacciones escala que se la están mayoría de la realizando en gente monedas en este distintas al país dólar, no como está el yuan preparada para o monedas enfrentar. No locales. estamos hablando de Además, precios ciertos altos en el acuerdos utilizan supermercado. sistemas Estamos financieros hablando de alternativos al disrupciones sistema de sistémicas mensajería en el bancaria comercio SWIFT, global, en los tradicionalmente mercados dominado financieros, por en el instituciones suministro de occidentales. energía, que Para muchos tendrían analistas en consecuencias Washington, para cada este aspecto proceso de la vida representa una económica en preocupación Estados Unidos. estratégica. Si el Y comercio mientras piensan en energético todo esto, internacional quiero que comienza a también piensen en diversificarse quién toma hacia estas múltiples decisiones. monedas y Las plataformas decisiones de financieras, política el papel exterior, las central del dólar en decisiones el sistema militares, global las podría decisiones sobre reducirse cuándo y gradualmente. cómo usar la Actualmente el fuerza, dólar las sigue toman un siendo la grupo principal moneda de relativamente reserva pequeño mundial, de representando personas que alrededor en del su gran mayoría 60% no de las tienen hijos reservas en el ejército, internacionales. Sin personas que embargo, no van a algunos sufrir las estudios sugieren consecuencias que esa económicas más proporción duras podría de los disminuir conflictos que lentamente en generan, las próximas personas décadas cuyas si fortunas otras personales economías a amplían menudo su están influencia invertidas financiera. en las En ese industrias que se contexto, benefician acuerdos de estos militares como el conflictos. firmado entre Esto la no agencia es una rusa teoría conspirativa, Rosoboronexport y el esto es Ministerio de la Defensa realidad iraní estructural del adquieren una poder dimensión en una más amplia. democracia El capitalista contrato, tardía. valorado Las en unos decisiones de vida o 495 muerte, millones de las euros, decisiones de guerra o incluye la paz se transferencia de toman cientos dentro de de un lanzadores sistema portátiles donde los Verba, intereses junto con miles de económicos de misiles ciertos 9mm sectores tienen una 336 influencia y equipos de visión desproporcionada sobre el nocturna proceso Mowgli político. 2. Y ese Más allá del sistema valor produce financiero, este tipo de inevitablemente sistemas ciertos fortalece tipos la de capacidad de decisiones con defensa cierta aérea de corto regularidad. alcance. Lo que Desde el punto necesitamos de y vista lo que militar, desgraciadamente estos sistemas escasea forman en este parte de una momento es tendencia una hacia política defensas exterior más distribuidas fundamentada y en los relativamente intereses reales económicas, de la mayoría capaces de de la complicar gente en este operaciones país aéreas y en que el dependen mundo, de no en los plataformas intereses de las extremadamente industrias de costosas. defensa, no Durante en las décadas, lógicas el modelo abstractas de militar la geopolítica de estadounidense las se grandes basó en la potencias, supremacía no en aérea la absoluta, preservación de un orden respaldada por hegemónico programas que beneficia industriales a una que minoría producen global. aeronaves Una avanzadas política como el exterior Lockheed así Martin reconocería que F-35 la Lightning seguridad II. real no Sin viene de la embargo, la evolución superioridad militar, tecnológica ha sino de la demostrado que sistemas reducción de las relativamente baratos tensiones, pueden de la aumentar diplomacia, de la significativamente el costo de construcción de operar en marcos de determinados espacios cooperación aéreos. internacional Ese que tipo de permitan asimetría resolver económica los en el campo de conflictos batalla sin se ha visto en violencia. varios conflictos Reconocería que recientes, los recursos donde que se drones o destinan a la misiles de guerra bajo tienen costo costos de han oportunidad desafiado enormes, sistemas mucho que más cada caros. dólar
La lección estratégica es que la tecnología militar ya no garantiza automáticamente la misma ventaja que existía hace 3 décadas. El desarrollo tecnológico se ha extendido a muchos más actores internacionales. En paralelo, la estabilidad del sistema económico global continúa dependiendo en gran medida del flujo constante de energía y de cadenas logísticas complejas. Cualquier interrupción significativa en rutas energéticas clave puede generar efectos en cascada en todo el planeta. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz sigue siendo una de las rutas más críticas del comercio energético mundial, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global. Cuando aumentan las tensiones militares en esa región, los mercados energéticos reaccionan rápidamente. Las aseguradoras elevan las primas. Algunas compañías navieras evitan rutas consideradas peligrosas y el transporte marítimo se vuelve más caro. Las consecuencias económicas de estas tensiones no se quedan en la geopolítica. Con el tiempo, terminan afectando la inflación, la producción industrial y el costo de vida de millones de personas. Por eso, muchos economistas consideran que el mundo está entrando en un periodo de transición histórica. Las estructuras de poder que definieron la política internacional durante décadas están evolucionando y el sistema global se está ajustando a nuevas realidades económicas, tecnológicas y estratégicas. Creyeron que podían lanzar una lluvia de fuego sobre instalaciones estratégicas y complejos nucleares sin enfrentar consecuencias graves. Pensaron que una ofensiva aérea rápida bastaría para imponer su voluntad. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que los errores de cálculo estratégico suelen tener costos enormes. El fortalecimiento de los sistemas de defensa aérea alrededor de Teherán ha cambiado significativamente el equilibrio militar. Con la incorporación de nuevos sistemas antiaéreos y equipos avanzados de visión nocturna para las fuerzas de seguridad, cualquier intento futuro de incursión aérea se vuelve mucho más arriesgado y complejo. El plan de modernización militar, que se extiende aproximadamente entre 2027 y 2029, no parece ser improvisado. Más bien forma parte de una estrategia de largo plazo destinada a reforzar la red defensiva iraní y a ampliar su capacidad de respuesta frente a amenazas externas. Después de varios episodios de tensión militar en la región, el objetivo evidente es consolidar un sistema de defensa que reduzca la vulnerabilidad del país durante la próxima década. Mientras tanto, muchos analistas señalan que Washington subestimó varias señales que ya estaban ocurriendo sobre el terreno. Un ejemplo claro fue el ejercicio naval conjunto realizado en febrero en el Golfo de Omán, donde fuerzas de Rusia y Irán realizaron maniobras militares coordinadas. No se trató simplemente de un ejercicio protocolario. Las maniobras incluyeron helicópteros de ataque como el Mi-28, operando junto a embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní. El objetivo era demostrar coordinación operativa y capacidad de respuesta conjunta en una de las zonas marítimas más sensibles del mundo. Estas actividades se realizaron relativamente cerca de grupos de ataque de portaaviones estadounidenses como el USS Abraham Lincoln, CVN-72, y el USS Gerald R. Ford, CVN-78. Oficialmente se describieron como ejercicios destinados a mejorar la seguridad marítima, pero para muchos observadores también representaron una señal geopolítica